De hoy vamos a dirigirnos al Señor en oración para que sea Él quien nos guíe hoy. Señor mío, Dios Todopoderoso, te damos gracias en verdad, Padre, por esta mañana. Gracias por el inmenso privilegio, Señor, de poder ser tus hijos. Y también, Señor, por la oportunidad tan grande de estar delante de ti hoy. Y rogamos, Padre, que sea tu palabra hablándonos, Señor, y que sea la guía de tu Espíritu Santo, haciéndonos entender, Padre Santo, y que sea también la guía de tu Espíritu Santo, ayudándonos, Señor, a poner en práctica todo lo que tú anhelas de nosotros, Señor. En verdad te alabamos también por tu obra perfecta, y gracias, Señor, por ayudar a Pastor allá en la predicación en la ciudad de Ica, y te rogamos por nuestros hermanos allá en la ciudad de Ica, para que tú sigas, Señor, obrando ahí, y porque tú tienes mucho pueblo, Señor, en esa ciudad. Y también, Señor, nos levantes para poder ir y compartir, Señor, también allá en Ica y apoyar, Señor, a la iglesia llevando tu palabra. Te lo pedimos, oh Dios. Rogamos que nos guíes el día de hoy en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Siempre es un gran reto y en verdad, cuando Pastor me pide a veces que pueda dar una reflexión o pueda compartir la palabra, para mí eso me llena de mucho temor en principio. Y también, ¿qué es lo que podría compartir? ¿Qué es lo que podría compartir? ¿Y qué podría decir yo a mis hermanos? Y estuve meditando un poco en la palabra del Señor, y esto es algo que ya hace tiempo había justo estudiado y había meditado un poco con respecto a estos versículos. Y quería compartir con ustedes un poco acerca de quizás uno de los capítulos centrales en la enseñanza del Señor Jesucristo. Cuando vemos la palabra del Señor en los evangelios, quizás donde tenemos una predicación un poco más grande de la enseñanza del Señor Jesucristo está en el capítulo 5 de Mateo. Y es muy conocido como el Sermón del Monte, ¿no? Pero claro, no es solo el capítulo 5 porque se extiende hasta el capítulo 7. Y lo conocemos como la enseñanza de la montaña, el Sermón del Monte, el Sermón de Jesús. Y solo hoy día quiero hablar unos cuantos versículos acerca de lo que el Señor nos enseña en esa predicación, en esa enseñanza. Y antes de ello, quiero hacerles una pregunta, ¿no? ¿Cómo la gente puede conocer que somos discípulos del Señor Jesucristo? ¿Cómo la gente puede conocer que uno realmente es un discípulo de Cristo? Sí, los frutos. ¿Y cómo se manifiestan en la vida práctica los frutos? ¿Cómo podríamos resumir eso de una manera práctica, los frutos de la vida cristiana? En una palabra o en una frase. ¿Cómo expreso yo esos frutos del Señor? Jesucristo dijo eso en la palabra y está en el libro de Juan. En el libro de Juan, en el capítulo 13... En el libro de Juan, en el capítulo 13, en los versículos 34 al 35, el Señor está hablando a sus discípulos. Y aquí es donde el Señor da un nuevo mandamiento. Capítulo 13 de Juan, los versículos 34 y 35. ¿Lo tienen, hermanos? Vamos a leerlo juntos. Un versículo yo, un versículo ustedes. Yo voy a leer el versículo 34 y ustedes el versículo 35. Ahí en sus propias Biblias. Dice la palabra del Señor: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. La manera práctica en que se ve que uno es discípulo de Cristo es cuando uno muestra el amor de Cristo en su vida. Si podemos resumir en una palabra los frutos o el fruto para mostrar que uno es discípulo de Cristo, sería la palabra amor. Y eso en realidad es algo muy amplio, muy amplio. Y cuando yo leo este versículo, el amarse los unos a los otros, en verdad
es algo que el Señor decía a sus discípulos. Y yo me pongo a pensar y digo, bueno, en la iglesia eso es algo muy bello, porque en la iglesia podemos sentir el amor de Cristo y eso es maravilloso. Cuando llegamos a la casa de Dios, siempre los hermanos nos reciben y cuando estamos aquí juntos, sentimos el gozo de tener la comunión. A veces los jóvenes no queremos irnos a nuestra casa, ¿no? Porque queremos estar aquí con nuestros hermanos. Y luego, claro, los papás se preocupan, pero uno quiere estar juntos porque ese amor es algo que nace y ese amor que viene de Dios es algo muy natural y es algo que realmente uno no tiene que estar obligado a ello, sino que nace por la guía del Espíritu Santo. Y es hermoso tener ese amor. Pero, sin embargo, hay algo a lo que el Señor nos lleva a ir un poco más allá. Quizás es muy fácil amar a nuestros hermanos. Es muy fácil amar a aquellos que nos aman. Pero, ¿y qué con amar a aquellos que nos han hecho daño? ¿Y qué con amar a aquellos que no corresponden a nuestro amor? ¿Y qué con amar a aquellos que nos odian? ¿Qué al respecto? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debemos hacer como creyentes? Y eso es lo que hablaremos un poco el día de hoy. Y el título de la palabra de hoy está basado en las frases que quizás se repiten más en el capítulo 5 del libro de Mateo. Cuando uno lee el capítulo 5 del libro de Mateo, uno va a ver que hay una frase que se repite constantemente. Y esta frase es, ¿oísteis que fue dicho? Y el Señor dice después, pero yo os digo. Cuando uno lee el capítulo 5 de Mateo, se va a encontrar que en muchas partes dice, ¿oísteis que fue dicho? Y luego dice el Señor, pero yo os digo. Si seguimos avanzando, vemos que dice, oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Y continúa diciendo, oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Es el Señor dándonos esta frase, y cada vez que esta frase se repite, en realidad hay un llamado a los discípulos de Cristo, es un llamado implícito a los discípulos de Cristo. Es un llamado que nos hace el Señor. Es como que Él nos dice, ustedes han oído hasta el momento algo. Ustedes han oído cómo deben comportarse, cómo deben actuar. Ustedes han oído algo y tienen algo en su mente, pero yo os digo. Pero yo os digo. Esto el Señor lo decía a sus seguidores. Muchos eran judíos y muchos eran gente que se llamaba a sí mismo piadosa o gente que decía que guardaba la ley del Señor. Y de verdad eran gente muy religiosa, quizás los que seguían al Señor Jesús y lo veían como un maestro y les gustaba sus enseñanzas. Y quizás era como Jesús diciéndolo, oísteis que fue dicho, ustedes han escuchado la ley. Ustedes han escuchado las enseñanzas, ustedes han escuchado consejos. Y de verdad, hasta ahora quizás ustedes se han considerado que poseen una excelente religiosidad. Y quizás hasta ahora han considerado que nadie puede reprocharlos en su carácter. Han llegado hasta aquí y está bien. Pero si ahora quieren ser mis discípulos, yo quiero que ustedes vayan un poco más allá. Yo quiero que ustedes vayan un poco más allá. Y viene el Señor diciendo algo a ellos. Y vemos aquí cuando estamos leyendo estos versículos, por ejemplo, el Señor les dice, el Señor sabía que los judíos y que en la ley les habían enseñado a abstenerse de matar. Los 10 mandamientos decían, no matarás, ¿verdad? Pero ¿qué les dice el Señor? Pero yo os digo que cualquiera que se enoje con su hermano ya es un homicida. El Señor les decía, han oído ustedes que no deben matar, ¿verdad? Pero yo les digo que aun si ustedes odian a una persona, ya lo han matado en su corazón. Él sabía muy bien, y los judíos quizás que pensaban que, bueno, no he cometido el acto, yo no he matado, y si no he matado a nadie, yo he guardado bien la ley. Pero él deseaba que se abstuvieran no solo del acto de matar, sino que también de los pensamientos y de los sentimientos que engendraban la acción de matar. El Señor va más allá. Y cuando uno escuchaba quizás esto, ¿cómo se sentiría? Jesús, ¿de qué estás hablando? Tú estás exagerando. ¿Qué clase de maestro es este? Igual les habían enseñado que no cometan adulterio y ellos se consideraban libres de mancha, de inmoralidad, si simplemente refrenaban el acto. Pero viene Jesús y les decía, pero si tienen esos pensamientos solamente, esos pensamientos que conducen a ello, también han pecado en su corazón. Pero yo os digo. Y quizás los judíos estaban escuchando ahí, estaban como impactados por esta enseñanza de Jesús. Y así continúa el Señor hablando, oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Si resumimos esto en pocas palabras, ¿qué es lo que quería el Señor Jesús de nosotros?
En pocas palabras podemos decir que el Señor Jesús deseaba de sus seguidores que no solo hicieran lo recto, sino que fueran rectos en su carácter. Que no solo hicieran lo recto, sino que fueran rectos. ¿Cuántos podemos ser así delante del Señor? Es la pregunta. Y cuando leemos este capítulo 5 de Mateo, hay un pasaje con el que quizás nos tocamos y parece uno de los pasajes más duros en esta enseñanza de Jesús. De verdad, cuando yo leí por primera vez este versículo, en principio yo choqué un poco con este versículo. Cuando yo lo leí por primera vez, recuerdo, yo había escuchado mucho de ello, pero cuando realmente hice un estudio de la palabra del Señor por mí mismo y me toqué al capítulo 5 de Mateo y llegué a este versículo, fue algo que en principio choqué contra este versículo porque no estaba muy a favor o mi corazón no estaba muy dispuesto a ponerlo en práctica. Y era el versículo 43 y 44 del libro de Mateo, capítulo 5. Y quiero que lo leamos juntos, por favor. ¿Qué dice aquí? Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Mateo 5, 43 y 44. Yo recuerdo que cuando yo escuchaba algunas prédicas al respecto, para mí era, oh, qué genial, los ideales cristianos, sí, el amor cristiano, pero cuando realmente yo hice un estudio de la palabra del Señor por mí mismo y empecé a entrar a estos versículos, de verdad a mí me confrontó mucho este aspecto. Ok, me parece hermoso los ideales cristianos, pero cuando realmente esto tocó a mi corazón, yo dije, ¿tú realmente amas a tu enemigo? ¿Y tú realmente estarías dispuesto a amar a alguien que te ha hecho daño? En verdad, yo como persona, humanamente, soy una persona, digamos, no muy de perdonar y de amar a todo el mundo, ¿no? Bueno, por la gracia del Señor puedo hacerlo, pero humanamente no. Humanamente, si, digamos, alguien hace daño, quizás no te trate mal, pero como que ya estás ahí, ¿no? Fríamente ya estás alejado. Humanamente, mi carácter es así, y era así. Y cuando yo me toqué con este versículo y me decía el Señor, no, yo te estoy mandando que tú ames a tus enemigos y que tú aprendas a bendecir a los que te maldicen. Yo la verdad me confronté y dije, Señor, ¿por qué pides esto de mí? ¿Por qué me pides esto? Yo recuerdo que había venido a los pies del Señor Jesucristo y muchas veces, cuando uno compartía la palabra de Dios, porque el Señor ponía mucho en compartir la palabra de Dios para mí, de repente la gente como que se burlaba del Evangelio, se burlaba de que tú hablabas de Cristo y uno como que en el interior se llenaba así de ira, ¿no? Y luego venías y leías este versículo y leía aquí este versículo y me decía, bendice a los que te maldicen. Y yo decía, pero Señor, ¿cómo voy a hacer esto? ¿Cómo voy a hacer esto? Muchas veces por hacer las cosas bien, había gente que a uno lo tenía odio, lo tenía rencor, y el Señor venía y decía, haz bien a los que te aborrecen. Yo, pero Señor, ¿por qué me pides esto? Esto para mí en realidad fue muy duro. Y luego decía, orad por los que os persiguen y os ultrajan. En realidad, teóricamente era muy bonito escucharlo, pero cuando uno realmente venía a aplicarlo en la práctica, personalmente para mí este fue uno de los pasajes, uno de los capítulos, digamos, el capítulo 5 de Mateo en completo y los versículos 43 y 44 en particular, más difíciles de aplicar para mi vida. Y quizás sea la prueba más difícil para todo verdadero cristiano. Y hoy día empezamos con el versículo que decía, ¿cómo van a saber que tú eres un discípulo de Cristo? ¿Porque vas a la iglesia? ¿Porque vistes con tu terrenito los domingos? ¿Porque llevas tu Biblia grande debajo del brazo? No dijo eso el Señor Jesús. El Señor dijo, porque os amáis los unos a los otros. Y si ampliamos eso, no es solo un amor entre los cristianos, sino que está dispuesto a amar a aquellos que no nos aman o a aquellos que nos aborrecen. Y de verdad, cuando vemos estas enseñanzas de Jesús, muchos de nosotros como cristianos hemos quizás reprobado esta prueba. Muchos de nosotros como cristianos hemos quizás simplemente amado y hecho bien a aquellas personas que nos aman. O como cristianos estamos muy cómodos en venir a la iglesia y en verdad amar a nuestros hermanos cristianos y relacionarnos solo con nuestros hermanos cristianos, que de verdad es muy cómodo y es muy fácil. Pero ¿qué cuando el Señor nos confronta a salir a la realidad, a salir afuera y tocarnos con gente que quizás no ama al Señor y gente que también se opone a nosotros? ¿Qué si el Señor nos llama a amarlos a ellos? O aún en nuestra familia, gente que nos ha hecho tanto daño. ¿Qué si el Señor nos llama a amarlos a ellos? ¿Qué debemos hacer?
¿Qué debemos hacer en ese contexto? Y viene el Señor Jesús y dice, oísteis que fue dicho, ¿verdad? Ama simplemente a tus amigos y odia a tu enemigo. Pero yo os digo. Sinceramente, para poder cumplir esto, es necesario someterse completamente y poner a Cristo en el trono de tu corazón. En verdad estas palabras parecen muy sencillas, pero el poner a Cristo en el trono de tu corazón y hacer que Él domine tus sentimientos y toda tu vida es algo que uno tiene que hacer para que realmente pueda poner en práctica el verdadero amor cristiano. Y es hacer como decía el apóstol Pablo. Cuando uno lee el apóstol Pablo, él decía, yo cada día muero. Y él decía, con Cristo estoy crucificado, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. ¿Cuántos podemos decir lo que decía el apóstol Pablo? Y no eran palabras a la ligera, porque él también entendió esta lucha. La lucha de para ser un verdadero seguidor del Señor Jesucristo, uno cada día tiene que morir a sí mismo. Cada día tiene que morir a su orgullo. Cada día tiene que morir a su egoísmo. Cada día tiene que morir a sus deseos y poner a Cristo en el trono de su corazón. Son palabras, pero es algo a lo que el Señor nos ha llamado. Es algo a lo que el Señor nos ha llamado. Y cuando seguimos leyendo este versículo, en verdad, esto es como un camino para recorrerlo en toda la vida. Y ese es un camino que está lleno de obstáculos que tenemos que saltar. Y al menos en estos dos versículos podemos encontrar por lo menos 3 enseñanzas o 3 cosas que el Señor desea que hagamos. Y es lo que vamos a ver el día de hoy. Así que con la ayuda del Señor y con la guía del Espíritu Santo, esperemos que sea el Señor quien nos hable hoy en esta mañana. Y vamos a ver lo primero que nos enseña el Señor. Oísteis que fue dicho, ¿verdad? Oísteis que fue dicho, mira, ¿por qué vas a amar a la gente que te hace daño? Si ellos son tus enemigos, aborrécelos. Tú tienes que amar a aquellos que te aman. Oísteis que fue dicho eso, ¿verdad? Y parece muy lógico, ¿verdad? Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Nuestro Señor espera que vayamos más lejos aplicando los principios del amor. En verdad, nuestro Señor espera que nosotros vayamos más allá de lo que todo el mundo va cuando aplicamos el amor de Dios. Hay muchos que no han captado el significado de lo que el Señor dice, y hay otros que aún sabiendo lo que el Señor dice, no lo quieren poner en práctica, porque en realidad es muy difícil. El Señor quiere que vayamos más allá de lo que el mundo va. Cuando uno lee estos versículos y uno dice, amad a vuestros enemigos, en realidad, ¿qué es lo que hacemos nosotros? ¿Nos es fácil amar a los enemigos? ¿Nos es fácil amar a aquellos que no nos aman? En realidad nosotros lo que hacemos es lo que están en los versículos abajo. Quiero que lean conmigo, dice, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Muchas veces es muy fácil amar a los que nos aman. ¿Y quién no hace eso? Todo el mundo lo hace. Todo el mundo ama a aquellos que les aman. Tendrías que ser una persona demasiado fría, dura o inhumana para no amar a alguien que te da amor. Porque en verdad, si tú siembras amor, vas a recibir amor, es natural. Pero ¿qué dice la Biblia? Ustedes pueden amar a los que les aman, pero si hacen eso, todo el mundo hace eso. ¿Qué hacen de especial? ¿Qué hacen de grande con amar a los que les aman? ¿Han ido la milla extra? ¿Han hecho algo más de lo que hace el común, de lo que hace el mundo? Nada. Todo el mundo saluda a aquellos que te quieren recibir el saludo. Pero a veces es difícil saludar a aquellos que de verdad ni siquiera te quieren mirar. Todo el mundo saluda a sus amigos. ¿Pero tú saludarías a alguien que no te quiere saludar? ¿A alguien que es tu enemigo? Todo el mundo saluda a sus amigos, ¿pero acaso tú saludarías a alguien que es tu enemigo? Así también hacen las personas normales, así también hacen las personas del mundo. De verdad, ¿cómo tratamos nosotros a las personas que están a nuestro alrededor? ¿Cómo tratamos nosotros a aquellos que realmente no nos aman? Toda persona que realmente esté en este mundo ha tenido en algún momento de su vida que encontrarse en este punto.
Uno no puede decir que todo el tiempo le ha ido todo color de rosa y que se lleva bien con todo el mundo. Lamentablemente, en este mundo caído que está gobernado por el pecado, uno se va a encontrar con odio, con desilusión, con gente que nos ha fallado, con gente que nos ha hecho mal. Pero ¿cómo vamos a actuar al respecto? ¿Cómo actuamos al respecto? ¿Qué es lo que nos llama el Señor Jesús? Uno de verdad puede tener muchas objeciones. Y tú como creyente, si eres un discípulo de Cristo, tú te puedes poner en objeciones contra el Señor. Así como yo decía, Señor, ok, amar a mis enemigos. Señor, ok, de verdad, tú quieres que yo vaya y que yo ame a esas personas o que salude a esas personas, pero ni siquiera me quieren saludar, ni siquiera me quieren hablar. Señor, está bien, mira, en mi corazón, pero yo no quiero ir a ellos y mostrarles amor. Uno puede tener esas objeciones en su corazón. Uno puede decir, pero Señor, mira cómo están. Yo ya he hecho lo bueno. Ellos me han hecho daño, Señor. ¿Por qué tengo que ir yo ahí? Y uno puede tener esas objeciones, pero si es un verdadero discípulo de Cristo y llega un momento en que se detiene para apaciguar sus nervios y sus emociones, en verdad uno siente en su espíritu y en su corazón las palabras del Señor Jesucristo. Pero yo te digo, ama también a esas personas. De verdad uno puede sentir eso en su vida. Si realmente eres un discípulo de Cristo, el Espíritu Santo de Dios nos lleva a amar aún ese tipo de personas. El Señor dice, amad a vuestros enemigos. Y eso nos lleva a una pregunta. ¿A qué se refiere el Señor Jesús aquí con amar? No sé si se lo han preguntado. ¿A qué se refiere el Señor Jesús aquí con amar? ¿Qué quiere decir el Señor Jesús con que amemos a nuestros enemigos? Es interesante ver la palabra del Señor y es interesante ver también cómo es que está descrita la Biblia, ¿no? La Biblia no fue escrita en español, ¿no? Tampoco en inglés. El Nuevo Testamento fue escrito en griego. Y en el griego, para mostrar la palabra amor, había varias palabras, 3 en específico, ¿no? Y una de las palabras que se utiliza aquí para decir amad o amor es una palabra en griego que significa ágape. Ágape es del verbo amar. Y la palabra en específico que se utiliza aquí es agapate, que significa manténganse amando, podríamos traducirlo. Manténganse amando. Así que si uno leería literalmente, aquí se dice manténganse amando. En el amor ágape. ¿Qué era el amor ágape o qué significaba el amor ágape en el griego? ¿Y qué expresión tenía eso para nosotros? En principio tenemos que separar una cosa de otra. A veces asociamos en nuestra mente el amor sencillamente con el sentimentalismo, con el lavayo, con el beso, no hay una cosa así. Y uno como que piensa, sí, el amor, estar así, ¿no? No, pero de eso debemos quitarle un poquito de nuestra mente porque aunque puede ser parte de la expresión de amor, no necesariamente es el amor en sí mismo. Ahora, cuando uno ve el amor ágape y lo quita simplemente del sentimentalismo y de expresiones, y uno ve aquí lo que es el amor ágape, lo que nos está enseñando el Señor, en realidad el amor ágape es un amor muy profundo, es un amor incondicional, y es un amor que busca el bien del otro. Que busque el bien del otro. Y ese es el amor que generalmente se utiliza para mostrar el amor del Señor. Por ejemplo, en Juan 3:16, cuando dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, la palabra que se utiliza es esa, la palabra ágape. Ese amor incondicional que está dispuesto a amar, así el otro no te responda, así el otro no esté dispuesto a recibir ese amor. Y no es un amor que está basado en sentimientos o emociones, en sentimentalismo, sino es un amor que está basado en amar y buscar el bien del otro, a pesar de que el otro no esté dispuesto a querer recibir ese bien que tú le quieres dar. Y es un amor bastante fuerte. Y cuando lo aplicamos en la vida cristiana, ¿cómo se aplica este amor ágape en la práctica? Gracias a Dios tenemos a Cristo. Este amor relacionado con Dios se aplica mucho en la vida de Cristo. Cuando uno ve al Señor Jesús y un día Él estaba con sus discípulos y sus discípulos le dijeron, Señor, solo te pedimos una cosa, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Qué fue lo que le respondió el Señor Jesucristo a sus discípulos cuando le dijeron, muéstranos al Padre? El Señor Jesucristo quizás los miró, se paró y les dijo, ¿hace cuánto tiempo que estoy con vosotros y no habéis visto al Padre? Y el Señor Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Podemos ver el amor de Dios en Cristo. Cuando uno conoce a Cristo realmente, uno puede conocer el amor de Dios.
Uno puede conocer el amor de Dios. Y el amor ágape consiste en esto. No en un sentimentalismo como tal, sino que el amor ágape consiste en una acción en específico y básicamente es esta: que aprendamos como cristianos a mirar a las otras personas con los ojos y el corazón de Dios. Que aprendamos a mirar a las otras personas con los ojos y el corazón de Cristo. Nosotros muchas veces miramos a las personas con nuestros propios sentimientos o con los ojos de nuestro propio amor. Pero el Señor nos llama a tener ese amor ágape, que es mirar a las personas con los ojos y el corazón de Dios, con los ojos y el corazón de Cristo. Cuando alguien te hace algo o cuando una persona está ahí que te ha hecho daño, uno no debe mirarlo sencillamente con su propio amor, sino uno tiene que mirarlo como lo miraría Cristo. ¿Qué haría Cristo? ¿Cómo miraría Cristo a esta persona? Cuando vemos a una persona infeliz con los ojos y el corazón de Cristo, veremos en ella muchas cosas que no habrían sido reveladas mirándolos con los ojos egoístas del simplemente amor humano, ¿no? Y en verdad es así. Cuando aprendemos a mirar con los ojos y con el corazón de Cristo y con ese amor que solo Dios puede poner en nuestros corazones, uno puede aplicar este amor que habla la Biblia y dice: amad a vuestros enemigos. ¿Y cómo miraba a Cristo? Es la pregunta. ¿Cómo miraba a Cristo a las personas? ¿Cómo miraba a Cristo a la gente? ¿Cómo los miraba? ¿Cómo los veía? Hay muchos ejemplos de la Biblia. Y quizás uno en los que podemos ver ese ejemplo de cómo miraba a Cristo a las personas, en el caso de este personaje muy conocido. ¿Saben quién es? Zaqueo, ¿verdad? Esta es una historia en la Biblia que está en los Evangelios, que está en el capítulo 19 de Lucas, que en realidad parece un poco cómica, ¿no? Ver a un hombre enanito, bajito, que de verdad, sí era bajito, Zaqueo era bajito, ¿no? Y como él era bajito y era chiquito, este hombre quería ver a Jesús. Así que él quería ver a Jesús, pero como Jesús de verdad hacía milagros y predicaba, la gente estaba alrededor de él y como que lo apretujaba, ¿no? Y así que se imaginan a Zaqueo acercándose, tratando de ver a Jesús, ¿no? Y toda la gente más grande que él, y la gente fuera de acá enano, ¿no? Y lo botaba, ¿no? Al enanito. Y de verdad, Zaqueo trataba de mirar a Jesús, pero nadie quería darle espacio a Zaqueo. Así que, ¿qué es lo que hace Zaqueo? Zaqueo va y ve que había cerca un árbol sicómoro, ¿no? Es un tipo de árbol que crece allá en Medio Oriente. Y lo que hace Zaqueo, mira, un hombre mayor, así un hombre mayor, va y se trepa al árbol, ¿no? Como un niño, y se pone encima del árbol y se pone a ver a Jesús. Imagínate, es una figura muy curiosa, ¿no? Ver a un enanito trepado en un árbol, ¿no? Mirándote. Y de verdad, esto es algo muy curioso, ¿no? Pero esto nos lleva a pensar un poco al respecto. ¿Quién era Zaqueo y por qué nadie quería darle paso para que vaya a ver a Jesús? Sí, claro, Zaqueo era un cobrador de impuestos, un publicano, ¿ok? Ahora, vamos a ponernos un poquito en el contexto. ¿Qué era un publicano para los judíos en ese tiempo? Un publicano era básicamente esto, era como la sunat para nosotros hoy, ¿no? Claro que hoy los que tienen negocio no aman a la sunat, pero en ese tiempo hubiera sido mucho peor porque un cobrador de impuestos o alguien que cobraba los tributos en realidad era un traidor. ¿Por qué? El pueblo de Israel estaba bajo dominio romano. Los romanos habían venido y habían conquistado su tierra, habían matado a su gente, habían puesto en servidumbre a sus hermanos. Y ahora, aparte de eso, estos romanos venían y querían cobrarles tributo a la gente de Israel. Querían cobrarles tributo. Los estaban oprimiendo, era el pueblo invasor y ahora quería cobrarles tributo. Y había gente que para buscar su conveniencia se había ido del lado del enemigo y cobraban impuestos para el enemigo a su propia gente. Esos eran los publicanos. ¿Cómo tú verías a una persona así? ¿Cómo tú verías a tu vecino, que ahora tu vecino con el que has estado viviendo, nos han invadido, pero ahora tu vecino va, te da la espalda, se va con el enemigo y para colmo te cobra, ¿no? Y no solo te cobra, sino que cuando te cobra de más todavía. Y tú, no, pero me estás robando, que no quieres pagar, ¿no? Y te manda a los soldados para que te quiten tus cosas. ¿Cómo tú verías a una persona así? ¿Sería muy querida? No. En la edad eran despreciados. Cuando uno veía un publicano, generalmente los miraban con desprecio. Eran de esa clase de persona que si pasaban por la misma acera, tú te ibas a la otra para no toparte con ella.
Y era esa clase de personas con las cuales tú no querías ni estar cerca para no contaminarte. Así lo veían los judíos. Y ahora, vamos a Zaqueo. Zaqueo no solo era un publicano y un cobrador de impuestos. Zaqueo era el jefe de los publicanos. Era como el jefe de la banda de ladrones. Así que cuando él quería acercarse a Jesús, naturalmente la gente cuando lo vio, la gente no estaba dispuesta a ayudarle ni dejarle que se acerque a Jesús, sino todo lo contrario. Él quería acercarse a Jesús y la gente empezó a botarlo, empezó a despreciarlo. ¿Quién eres tú para querer acercarte al maestro? ¿Quién eres tú para que yo te dé lugar? Tú eres un traidor. Tú eres una persona que no tiene escrúpulos. Tú eres una persona que lo único que sabe hacer es robar a tu propio pueblo. Y empezaban a botarlo y a despreciarlo. Y nadie estuvo dispuesto a darle un lugar para que vea al Señor Jesucristo. Sino que todo el mundo lo ve con desprecio, lo ve como un traidor. Lo ve como una persona que no merecía nada de consideración. Tanto así que este hombre, así viejo y rico, se tuvo que subir un árbol para ver al Señor Jesús. Y quizás la gente empezó a burlarse de él, ¿no? Y mirarla con desprecio. Mira ese Zaqueo que está ahí subido en un árbol. Mira qué ridículo se ve ese Zaqueo. Pero ¿qué es lo que hace Jesús? Esta historia, la verdad, cuando uno la analiza, uno ve cómo es que el Señor Jesús veía a la gente. Jesús se da cuenta de Zaqueo y ¿qué es lo que hace? Para la prédica. Se pone a caminar y se detiene donde estaba el árbol. Y lo que hace es algo que Zaqueo no se esperaba. Va, le mira a los ojos y lo llama por su nombre. ¿Se imaginan eso? No le dice tú hombrecillo, sino que le dice Zaqueo. Lo llama por su nombre. Y le dice una cosa. Tú has querido venir a verme y nadie te ha dejado, ¿no? Y él le dice, esta noche voy a ir a tu casa a cenar contigo. ¿Cómo creen que se sintió Zaqueo en ese momento? ¿Qué creen lo que él sintió en su corazón? Nadie quería cenar con Zaqueo. Nadie quería ni siquiera acercarse a Zaqueo. Nadie quería siquiera darle un espacio a Zaqueo para que vea a Jesús. Y ahora el mismo Jesús viene, lo llama por su nombre y le dice, yo voy a ir a tu casa. Yo voy a ir a tu casa. Yo voy a cenar contigo. La gente solamente veía a un traidor. La gente solamente veía a una persona que no merecía misericordia. Pero Jesús veía en él a un hombre que tenía la necesidad de ser aceptado por Dios. La gente veía a una persona que no valía para nada, pero el Señor Jesús veía a una persona vacía, que sentía el rechazo y que sufría, y que realmente necesitaba que alguien vaya y cambie su vida. Y el único que podía hacerlo era el Señor Jesús. Y él estuvo dispuesto a parar, y a pesar de que lo que gente le dijera, y estuvo dispuesto a llamarlo por su nombre e ir a su casa. ¿Qué hacemos nosotros? Esta no es la única ocasión en que uno ve al Señor Jesucristo obrando. El mundo veía algo, pero el Señor Jesús veía esa necesidad que esta persona tenía de ser aceptado por Dios. Veía esa necesidad que tenía de conocer al Señor. Uno sigue viendo en la Biblia y ve, por ejemplo, otros casos en los cuales el Señor obra. No sé si ustedes vieron este caso o saben de qué se trata. ¿Quién está aquí ahora? Sí, es el Señor Jesús en un pozo, ¿verdad? ¿Y con quién se encontró en un pozo? Con una mujer que no sabemos su nombre, pero solo es conocida y pasó a la historia como la mujer samaritana, ¿verdad? Este es un caso muy curioso, ¿no? Era una mujer que eran las 12 del día allá en Medio Oriente y estaba yendo a sacar agua. Y aquí había una pregunta, ¿no? ¿Por qué una mujer iba a las 12 del día a sacar agua? Ahora, si vemos simplemente el detalle, las mujeres no iban a las 12 del día a sacar agua por una sencilla razón. A las 12 del día hacía demasiado calor como para que tú estés cargando tus cántaros de agua para ir a tu casa. Las mujeres generalmente iban en las mañanas, en horas muy tempranas, a sacar agua para abastecerse en su casa. Pero ¿por qué esta mujer esperó que no hubiera nadie en el momento en que nadie había en el pozo, que eran las 12 del día, para ir a ese pozo a sacar agua? ¿Por qué? Es una pregunta interesante, ¿verdad? Y esta mujer llega ahí y se encuentra con Jesús. Y esta mujer tenía algo en particular, ¿no? Jesús la confronta y le dice, mujer, llama a tu marido. Y esta mujer le dice, yo no tengo marido. Y Jesús va y le mira a los ojos y le dice, sí, tú has tenido 7 maridos y el que tienes ahora no es tu marido. Pero llegó bien
profundo en las palabras de Jesús. Cuando Jesús se los dice, no se lo dice como para juzgarla, sino para mostrar lo que había en su corazón. Y le dice, mira, yo te quiero dar un agua, que si tú tomas ese agua, nunca más vas a tener sed. Esta mujer iba a las 12 del día al pozo porque quizás se lo ha visto como una mujer mala, como una mujer rechazada, como una mujer que había tenido tantos maridos y todos le habían fallado, o quizás esta mujer había dejado a esos maridos, o quién sabe cuál habría sido su historia, pero quizás todo el mundo hablaba de esta mujer y nadie quería juntarse con esta mujer. Pero hay algo que hace el Señor Jesús. El Señor Jesús es quien fue al pozo y a propósito se queda en el pozo para esperar a esta mujer. Y cuando esta mujer viene, Él, donde todo el mundo veía quizás a una mujer como, wow, mira esa mujer, mira, tiene 7 maridos, mira esa clase de mujer que hay ahí. Jesús veía a una mujer que necesitaba encontrar el verdadero amor. Y ese verdadero amor solo lo podía encontrar en Dios. Y Jesús estuvo dispuesto a esperarla para mostrarle ese verdadero amor. Es lo que hace el Señor Jesucristo. Es lo que hace el Señor Jesucristo con nosotros. ¿Cuántos estamos dispuestos a mirar a la gente con los ojos de Cristo? ¿Cuántos estamos dispuestos a mirar a los demás con los ojos del Señor Jesucristo? Y quizás hay una última historia, ¿no? Hay muchas, pero esta quizás sea una de las más fuertes quizás cuando uno ve esto en la Biblia. ¿Qué fue lo que pasó aquí? ¿Alguien sabe lo que sucede en esta historia? Es una mujer que tampoco sabemos su nombre. Solo sabemos que se le conoce y pasa la historia como la mujer adúltera, ¿no? A Jesús vienen un día y para tratar de probarlo, le traen una mujer que había sido encontrada en el mismo acto de adulterio. Infragante, así se la llevan, delante del Señor. Y eran los fariseos y toda la gente dice, mira, esta mujer la hemos encontrado en el mismo acto de adulterio. Y la ley dice que tales mujeres tienen que morir apedreadas. Señor, ¿qué hacemos? Le dicen al Señor Jesús, ¿no? Y esto lo hacen no porque buscaban justicia, porque buscaban, la moral. No lo hacen para querer probar a Jesús, porque ellos sabían una cosa bien clara, ¿no? El pueblo judío estaba bajo el dominio de Roma. Entonces, si el Señor Jesús decía, maten a esta mujer, entonces el gobierno romano, solo el único que tenía la autoridad para determinar quién moría y quién vivía, eran los romanos. Y si alguien más, por ejemplo, hacía que se matase a alguien, pues tenía problemas, sin autorización de Roma, tenía problemas con los romanos. Y entonces esa persona también tenía que morir. Por eso cuando a Jesús lo crucifican, no es que los judíos van y lo crucifican de frente, sino que van primero ¿dónde? Donde Poncio Pilato. Porque él era el que tenía la autoridad política y la autoridad también jurídica romana para dar muerte. Ahora, ellos sabían muy bien que si él decía que muera, entonces si moría, la culpa era de Jesús y a Jesús lo iban a matar. Pero ahora había otro punto aquí. Si Jesús decía, no la maten, entonces, ¿qué le iban a decir los judíos? Entonces tú estás en contra de la ley, ¿no? Tú eres un falso maestro porque tú estás en contra de lo que nos enseñó la ley de Moisés. Así que ellos trajeron a esta mujer porque pensaban que tenían la trampa perfecta, ¿no? Para hacer caer a Jesús. Pero hay algo que es bastante bello, ¿no? ¿Qué es lo que vemos que hizo el Señor Jesús en este caso? La gente trajo una mujer adúltera para probar a Jesús. Y Jesús lo sabía y realmente era una mujer que había fallado, una mujer que había estado encontrada en el acto mismo de adulterio. Sin embargo, ¿qué es lo que hace el Señor Jesús? Aquí es donde escribe en el suelo y quizás da una de las frases más conocidas del Señor Jesús, ¿no? El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y dice la Biblia que cada uno fue soltando su piedra y se fue. Y luego aquí viene la parte que es bastante profunda y que toca mucho el corazón, cuando el Señor se queda a solas con esta mujer. Ve y mira a la mujer. Y la mujer quizás no tenía palabras para decir lo que estaba pasando. No tenía palabras. Es Jesús quien le habla. Y Jesús le hace una pregunta y le dice, mujer, ¿dónde están los que te juzgan? No hay ninguno. Y es ahí donde Jesús habla. ¿Qué le dice Jesús? Eres una pecadora, te vas al infierno, una cosa así. No. Jesús va y le dice algo. Le dice, ¿dónde están los que te juzgan? Yo tampoco te juzgo. Ve y no peques. Jesús ve en esa mujer que en realidad en su corazón esa mujer estaba arrepentida.
pero ni siquiera sabía cómo pedir perdón. La gente veía una mujer adúltera, y es cierto, había pecado contra Dios, pero el Señor Jesús vio en ella una mujer que necesitaba perdón, y estuvo dispuesto a dárselo. Cuando vemos todos estos casos, realmente toda esta gente habían ofendido gravemente a Dios. El publicano era un pecador, la mujer samaritana había estado viviendo en pecado, esta mujer adúltera estaba viviendo en pecado y habían ofendido gravemente a Dios. Pero sin embargo, ¿qué fue lo que hizo Dios con ellos? Él vino a ellos y les mostró su amor. Él vino a ellos y les mostró su amor. De verdad, el mundo solo veía algo que había que despreciar, pero Dios vino a ellos y les mostró su amor. Dios vino a ellos y les mostró su misericordia. El Señor Jesús estuvo dispuesto a ir a ellos y liberarlo de sus pecados, liberarlo de aquello que los hacía despreciables. Cuando uno ve esto en la palabra, uno dice, yo me llamo un discípulo de Cristo, ¿cómo debo actuar yo? Y nuevamente nos lleva esto a este versículo, ¿no? Quiero que lo lean conmigo, dice, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Hasta ahí. Amad a vuestros enemigos. El Señor Jesús mostró su amor y su compasión con la gente. Cuando uno tiene que amar, la manera en que uno tiene que amar es viendo a la gente con los ojos del Señor Jesucristo. ¿Cómo vemos a aquellos que nos hacen daño? ¿Cómo vemos a aquellos que nos han hecho daño? ¿Cómo vemos a esas personas que realmente nos atacan? ¿Las vemos con compasión como las ve el Señor Jesucristo? Hay una historia que de verdad cuando yo la leí me hizo pensar mucho, ¿no? Si yo hubiera estado dispuesto a hacer esto. Este es un dibujito así antiguo, ¿no? Esto es más o menos de los años 1500 después de la Reforma. A unos que son como nuestros antepasados, ¿no? Que se les llamaba los anabautistas, porque eran los que volvían a bautizar, los perseguían. Antes no había libertad religiosa. Antes para nosotros los cristianos, en especial los bautistas, nos perseguían de todos los bandos, ¿no? Si te ibas a los países católicos, te perseguían los católicos y de verdad estaba tu cabeza contada para pena de muerte. Si te encontraba cualquier persona, podía matarte y podía quitarte tus bienes. Era legal. Si te ibas a los países protestantes, de la misma forma te perseguían y no podías tener derecho a bienes ni nada. Así que nosotros como cristianos pues teníamos que escapar y generalmente vivir en los bosques. Muchas veces, como cristianos, habíamos tenido que dejar a nuestra familia y nos habían quitado nuestros bienes. Y lo que teníamos que hacer era, nos íbamos a lugares así alejados, a los bosques metidos o en cuevas para poder vivir y para poder seguir compartiendo la palabra de Dios y estando con nuestros hermanos. Así que esto se habían enterado mucho las autoridades y las autoridades veían a nosotros los cristianos como una plaga, ¿no? Y así que hasta había una persona adiestrada, un corredor adiestrado, que era uno que era el cazador de anabaptistas, le llamaban, ¿no? O sea, lo adiestraban para que cuando veían un anabaptista, vaya, corra, lo atrape para que sea llevado pues o a la hoguera o a la horca o a la muerte. Y a veces los conocían por una cuestión muy particular, ¿no? Porque cuando uno veía a una persona de nosotros que era cristianos, a veces guardaban mucho la palabra de Dios, de eso de no hacer daño al prójimo. Y en la antigüedad todo el mundo llevaba una espada. Porque era lo normal, ibas por los caminos, no es que había policía como ahora, sino que si había ladrones tenías que sacar tu espada, ¿no? Pero generalmente nuestros ancestros cristianos llevaban un bastón, porque ellos no querían hacer daño ni siquiera a las personas que les hacían daño. Ellos aplicaban mucho ese principio. Así que cuando alguien veía, por ejemplo, a uno con bastón ya era sospechoso, ¿no? Y lanzaban al cazador para que lo vean y lo interrogaran si realmente es católico o no es católico, ¿qué eres? Entonces, si eras anabaptista o eras cristiano, a la hoguera o a la horca. Y bueno, este fue el caso de uno de estos cristianos, se llamaba Dirk Willems. Esto sucedió en Holanda. Él un día estaba con los hermanos, había perdido su familia, había perdido su casa, le habían quitado todo por seguir al Señor Jesucristo. Y él estaba viviendo en el bosque junto con los hermanos anabaptistas, ¿no? Y un día él, arriesgando su vida, un día de invierno, sale para tratar de buscar un poco de leña para calentarse, para cocinar, ¿no? Y mientras está en el bosque sacando un poco de leña, tiene la mala fortuna de que justo pasa una patrulla, ¿no? De gente que los estaba buscando para atraparlos, ¿no? Entonces la patrulla los ve, y cuando los ve, de repente mandan al cazador de anabaptistas, le llamaban, que era lo que era comúnmente el cazador de ladrones, un hombre que corría muy rápido para tratar, lo mandan para que lo atrape, ¿no? Entonces él empieza a correr y a escapar para salvar su vida, ¿no? Porque sabía que si lo atrapaban, lo iban a matar.
Así que él empieza a correr, empieza a correr. Y de repente cuando corre, como era invierno allá en Holanda, pues había un río. Y el río estaba congelado. Sin embargo, no estaba lo suficientemente congelado como para poder soportar el peso de una persona, ¿no? Así que él ve el río y él dice, si me detengo acá me atrapan y me matan. Si corro se puede romper el hielo en el río y puedo ahogarme. Y caerme en las aguas heladas no es una buena idea, pero Señor, por favor, en tu nombre voy a correr y voy a pasar ese río y permíteme pasar al otro lado. Así que él corre y logra pasar el río y no se rompe el hielo. Así que corre, y empieza a correr, ¿no? Y cuando está corriendo, ve que había pasado el río y agradece al Señor. Y de repente el cazador de ladrones o el cazador de anabaptistas lo ve y dice, ¿cruzo o no cruzo? Y su jefe, no, corre, atrápalo. Y así que va y cruza el río, ¿no? Pero cuando estaba en la mitad del río, esta persona que lo estaba persiguiendo se quiebra el hielo y se hundió. Así que él estaba corriendo y de repente escucha el chasquido y que se está hundiendo, ¿no? Y voltea y ve que se está hundiendo y dice, oh, gracias al Señor, ya no me atrapan. Pero de repente cuando él miró y dijo eso, algo en su corazón le dijo, ¿qué vas a hacer tú con él? Así que se detuvo e hizo algo bastante inconcebible. Retrocedió, se acercó al hombre que le estaba persiguiendo y lo rescató del hielo. Sabiendo que si lo hacía, su propia vida estaba en peligro. Lo sacó del hielo, lo llevó a un lugar seguro y le dio su propio manto para que se calentara. Y este hombre estaba así, le mira, ¿por qué has hecho eso? Vete, vete. Se sintió así conmovido por lo que había hecho, así que dice, vete, vete, no te voy a atrapar, vete, vete, ¿por qué has hecho eso? Y él le dice, es lo mismo que Cristo hizo por mí. Y le dice, vete, vete, pero su jefe de la autoridad dice, agárralo y no permitas que se vaya. Al final agarran a este hermano y este hermano muere, ¿no? Pero este hombre, que antes era un perseguidor de cristianos, al ver lo que este hombre había hecho por él, y como el amor de Cristo, nunca más pudo volver a ser el mismo, sino que también, posteriormente, entrega su vida al Señor. Pero yo me pongo a pensar, si yo hubiera estado en esa condición, ¿qué hubiera hecho yo? Quizás yo hubiera agradecido a Dios, oh Señor, gracias, tú estás mandando tu juicio, ¿no? Y me voy. Pero este hombre tuvo muy claro, este hermano tuvo muy claro en su corazón ese versículo que decía, oísteis que fue dicho, odiarás a tu enemigo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Al nivel de estar dispuesto a saber que tú haces si bien a tu enemigo, tu propia vida va a estar en peligro. Y esto fue lo que sucedió con él. Y el ejemplo más grande de todos sobre el amor y el hacer bien a las personas que no nos hacen bien, lo tenemos en una persona. Lo tenemos en Cristo Jesús. Esta es una profecía 700 años antes de Cristo, que está en el libro de Isaías 53, 6 y 7. Y quiero que lo lean conmigo. Miren lo que dice ahí. ¿Qué dice? Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó con su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. El ejemplo más grande de amor a nuestros enemigos lo dio el mismo Señor Jesús. Él predicó con su ejemplo. Cuando Jesucristo estaba yendo a la cruz, en verdad venían los soldados, lo azotaron y no se cansaron solamente con azotarlo, sino que empezaron a golpearlo, empezaron a escupirlo y empezaron a burlarse de él. Y dice la Biblia en esta profecía que él como un cordero no abrió su boca. Si se ponen a pensar en esto, en realidad él era el mismísimo Hijo de Dios, pero no abrió su boca. Era el mismo Hijo de Dios, ese Dios que con su palabra había creado el universo. Y que una palabra suya bastaba para que 12 legiones de ángeles bajaran y empezaran y destruyeran a todas las legiones romanas y destruyeran todo el mundo si él quisiera. Una sola palabra suya bastaba. Una sola palabra suya bastaba. Pero ¿qué fue lo que hizo el Señor Jesucristo cuando empezaron a golpearlo, a escupirlo y a burlarse de él? ¿Qué fue lo que él hizo? Como un cordero, guardó, se cayó. Él pudo haber llamado y decir,
todos ustedes que ahora me están golpeando inmediatamente al infierno. Y en ese momento se abría la tierra y se iban al infierno. O Él puede decir que baje solo un ángel, y se encargue de acabar con todos ellos. Él pudo haberlo dicho, una palabra. Pero Él no lo hizo. Él, como un cordero, guardó silencio, como un cordero frente al matadero. El más grande ejemplo de amar a nuestros enemigos y de estar dispuestos a guardar silencio y de estar dispuestos a mostrar amor a aquellos que nos hacen daño, lo tenemos en el Señor Jesucristo. ¿Somos sus discípulos? ¿Estamos dispuestos a hacerlo? ¿Oísteis que fue dicho? Mira, a los que te tratan mal, tú no los trates bien. Aquellas personas que te han hecho daño, ni más. Aquellas personas que te hacen mal, tú no tienes por qué ni siquiera saludarlos. ¿Oísteis que fue dicho? Pero yo les digo, amad a vuestros enemigos. Cuando uno sigue leyendo la Biblia, se encuentra con otro mandato que nos da el Señor Jesús. Y este mandato también es bastante fuerte. Quiero que lo lean conmigo, por favor. Dice así: haced bien a los que os aborrecen. Hemos visto acerca de amar a nuestros enemigos, y de verdad es muy difícil. Pero el Señor Jesús no te deja con que te quedes ahí. Él te dice, mira, haz bien a los que te aborrecen. Esa palabra hacer bien se puede traducir de la palabra griega que también simboliza servicio. Lo que el Señor está diciendo cuando te dice haz bien, te dice, hazle bien, está dispuesto a servir a aquellos que te aborrecen. Sé un siervo de aquellos que te aborrecen. Y aquí uno dice, pero Señor, espera, ¿qué me estás pidiendo? ¿Que yo sirva a aquellos que me aborrecen? ¿Que yo busque su bienestar? ¿Que yo me ponga a servirlos? Nuestro Señor espera que seamos generosos en el servicio, ¿verdad? Y muchos de nosotros actuamos muy semejante al mundo. Y por eso Cristo tiene razón en preguntarnos lo que hemos visto, ¿no? ¿Qué hacéis de más? Muchos de nosotros servimos solamente a la gente que nos sirve o hacemos bien a aquellos que sabemos que de ellos también vamos a recibir un bien en el futuro. Te hago un favor, pero favor con favor se paga. Pero ¿qué de aquellos que nos hacen daño? ¿Qué de aquellos que nunca nos van a devolver el favor y que ni siquiera nunca nos van a dar las gracias por hacer un bien? ¿Qué de aquellos? ¿Qué dice el Señor Jesús? ¿Qué hacéis de más si solamente hacen bien a aquellos que les van a hacer bien? ¿Qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? ¿Los ateos o los paganos hacen lo mismo? ¿Qué hay de diferencia de los cristianos? Y nuevamente el Señor Jesucristo viene y dice, haced bien a los que os aborrecen. Muchas veces nosotros simplemente nos dedicamos a servir o nos inclinamos a servir a aquellos que consideramos como dignos del servicio, ¿verdad? Este es digno de servicio. Este es digno de poder ayudarlo, ¿no? A mí me gusta, por ejemplo, ayudar mucho a pastor, ¿no? Porque, bueno, sí, lo digno de ayudar, ¿no? Pero si me pidieran ayudar a una persona que me ha hecho daño, ¿lo haría? Es algo que el Señor nos confronta a nosotros. Si nos piden ayudar a alguien que es una persona malagradecida, ¿lo harías? Si los vieran en necesidad. Y de verdad necesitamos encontrarnos con esto. Nosotros ayudamos muy bien a nuestros amigos y a la gente que queremos, pero necesitamos enfrentarnos con esta verdad irrefutable. Hacemos bien simplemente a la gente que nos quiere, pero ¿qué de la gente que nos aborrece? ¿Les hacemos bien? Es una pregunta que tenemos que ponernos en claro y tenemos que ir nuevamente al ejemplo del Señor Jesucristo. Si Cristo hubiera servido solamente a aquellos que eran dignos, ¿cuántos de nosotros hubiéramos recibido los beneficios de Cristo? Si Cristo hubiera sanado solamente a la gente agradecida o a la gente que realmente, digamos, buscaba a Dios de corazón, ¿cuánta gente realmente hubiera sido sanada? Bueno, ve eso, por ejemplo, en el actual de Cristo hay una historia muy clara que muestra esto. No sé si han leído la historia de los 10 leprosos, ¿no? De esos 10 leprosos, ¿cuántos le dieron las gracias a Cristo? ¿Cuántos? 1. Y era samaritano todavía. El Señor los sana y ninguno regresa a darle las gracias. ¿Pero qué es el Señor Jesús? ¿Acaso, no me han dado las gracias, que te venga la lepra de nuevo? ¿Acaso hizo el Señor Jesús? No, ¿sí o no? Los dejó libres. Si el Señor solamente, digamos, hiciera bien a aquellos que son agradecidos, pues el 90% podría quedar fuera. Si Dios simplemente
hubiera servido a los que le servían recíprocamente, ¿cuántos de nosotros habíamos recibido de ese amor de Él? Si Él simplemente hubiera amado a aquellos que son sus amigos, ¿cuántos hubiéramos recibido su amor? Nadie. Pero el Señor Jesús miraba con el corazón del Padre y Él veía las necesidades a través del corazón del Padre. En verdad el Señor nos llama a hacer bien a aquellos que no nos hacen bien. Y uno puede ver esto muy aplicado generalmente para poner un ejemplo de que muchas veces en nuestro corazón, aún siendo cristianos, no está el buscar hacer bien, no está el buscar servir o dar algo a aquellas personas que quizás nos aborrecen o no nos tratan bien, ¿no? Y esto lo podemos ver, por ejemplo, en la Navidad o en celebraciones, ¿no? No sé quién tiene la costumbre en la Navidad de hacer regalitos. Yo no mucho, pero a veces sí. Pero generalmente cuando uno hace su lista de regalos, siempre piensa, a ver, voy a regalar primero a los que quiero mucho, ¿no? A los que me quieren, ¿no? Ya un regalito. Y luego va yendo un poquito más en su lista y dice, ya, ¿a quién más tengo que regalar? Ya tengo que regalar a aquellos que les debo regalo, ¿no? O sea, los que me han regalado el año pasado, o los que me dan muchas cosas, no sé a qué regalarles algo mínimo, ¿no? Pero ¿cuántos estarían dispuestos a quizás dar un regalo o dar una muestra de amor a una persona que quizás sea ingrata contigo? ¿O cuántos estarían dispuestos a quizás dar una muestra de amor a una persona que quizás te ha hecho daño? ¿Cuántos estarían dispuestos a eso? Aunque parecía algo muy simple, pero si te pones a analizar en tu corazón, eso muestra mucho si realmente tú tienes claro en tu vida el hacer bien a los que te aborrecen. Un ejemplo de esto, del hacer bien a los que nos hacen daño y no pagar mal con mal, quizás lo podemos ver en la vida de David, ¿no? David se le conoce como un hombre conforme al corazón de Dios, entre otras cosas por esto. David había sido ungido para ser rey, pero había un problema con eso, que antes de David ya había habido un rey que era Saúl. Pero Saúl había sido rechazado y Saúl sabía que había sido rechazado y Saúl sabía que David iba a ser el rey de Israel, pero Saúl no quería dejar el trono y en vez de someterse a Dios y entregar el trono a David, lo que Saúl hace es trata de perseguir a David para matarlo. ¿Conocen la historia, no? Y en el capítulo 24 de Primera de Samuel se nos narra una historia bastante particular, en la cual vemos el actuar de David y el corazón de David. David, dado que estaba siendo perseguido por el rey Saúl, y Saúl tenía todo el aparato militar para perseguirlo y para matarlo, se vio obligado a escapar y esconderse. Así que se esconde en un lugar llamado Adulam, ¿no? Y específicamente en una cueva, que era conocida como la cueva de Adulam. Y es ahí donde se va a vivir David, quien debía ser el rey de Israel y quien debía estar en un palacio gobernando, ahora estaba siendo perseguido por aquel que ya no debía ser rey, y este que no debía ser rey quería matarlo, y se había ido a vivir a una cueva cuando él debería estar viviendo en el palacio. Así que está en esta cueva de Adulam, y la gente empieza a seguirlo, empiezan a venir seguidores a él. Y de repente, mientras está en la cueva de Adulam, le llegan noticias a nuestro amigo Saúl de que David se estaba escondiendo por esa zona y que vaya a encontrarlo. Entonces Saúl sale con su ejército a matar a David. Y mientras están yendo con su ejército, de repente llegan a esa zona. No sabían exactamente dónde estaba David. Así que el rey Saúl está con su ejército y con su gente, y de repente dice la Biblia que él quiere irse y apartarse de todos para cubrir sus pies, quizás para descansar o algo. Y lo que hace él es va Saúl y se mete solo a una cueva. ¿Pero a qué cueva creen que se metió nuestro amigo Saúl? A la cueva de Adulam. ¿Y quién estaba en la cueva de Adulam? David y sus hombres. David y sus hombres estaban en la cueva de Adulam. Y entra Saúl solo a la cueva de Adulam, donde estaba David y sus hombres. Y ni siquiera se da cuenta que David y sus hombres lo tenían rodeado. ¿Qué diría uno en ese momento, no? ¿Se imaginan a David con sus hombres?
Entonces los hombres de David se dan cuenta que el mismísimo rey Saúl, que lo estaba persiguiendo y que quería matar a David, ahora estaba en la cueva donde ellos estaban todos metidos. Y esto es lo que le dicen. Entonces los hombres de David le dijeron: oh, he aquí el día que te dijo Jehová, he aquí que entregó a tu enemigo con tu mano y harás con él como te pareciere. Ellos empiezan a decir: amén. Mira lo que ha hecho Dios. Te ha metido aquí a tu enemigo, al que te persigue, y está aquí solo en la cueva a oscuras y su ejército está afuera. Y nosotros lo tenemos rodeado. Ha llegado el día en que tú cobres venganza. ¿Qué hubieras hecho tú en esa circunstancia? Estás ungido como rey, ¿verdad? Él te está persiguiendo, le está usurpando. Pero ¿qué es lo que hace David? Dice la Biblia que se levantó David y calladamente lo que hizo fue, cortó el cuello de Saúl. No, cortó la orilla de su manto. Esto es curioso cuando lo ve. Cortó la orilla de su manto. Y vemos ahí a David que se acerca y de repente está con su cuchilla o con su espada, y lo que hace es algo curioso. Cuérdale el cuello, no le cortes ahí la orilla de su manto. Pero miren lo que sintió David solo con haber cortado la orilla de su manto. Dice la Biblia: después de esto se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Uno dijera: oye, pero le has cortado el manto, tenías para matarlo. Pero ¿qué pasó con David? Su corazón se turbó solo por haber cortado la orilla del manto. Y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque él es el ungido de Jehová. ¿Qué pudo haber hecho David en ese momento? David muy bien pudo haber matado a Saúl y decir: Dios me lo ha entregado. Pero él no pagó mal por mal, sino que lo que él hizo fue, sencillamente, cortó la orilla de su manto. Y aún así se turbó. ¿Cómo se habrá sentido de repente Saúl cuando David a lo lejos, él se va y le dice: mira, tú has estado en mi mano, pero yo no he querido ni siquiera tocarte. Ni siquiera tocarte. Y lo que le dice David es: he aquí han visto hoy tus ojos cómo Jehová te ha puesto en mis manos en la cueva, y me dijeron que te matase, pero te perdoné porque dije: no extenderé mi mano contra el ungido de Jehová. ¿Cuántos estarían dispuestos a poder pagar bien por mal, así como David? ¿Cómo se habrá sentido Saúl en ese momento, no? ¿Cómo se habrá sentido Saúl en ese momento? ¿Qué hubiéramos hecho tú y yo en esa situación? De David se dice que fue un hombre conforme al corazón de Dios. Aún teniendo a su enemigo en su mano y teniendo el poder para hacerle daño, él decide no hacerle daño, sino pagar bien por mal. Y es lo que la Biblia nos dice, ¿no? Quiero que lean conmigo, por favor, este versículo en el libro de Romanos, y dice así: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Para hacer esto necesitamos el Espíritu de Jesús para servir a los necesitados. Necesitamos mirar a la gente con los ojos de Jesús. En verdad necesitamos el amor de Dios y el obrar de Dios y ser realmente verdaderos discípulos de Cristo para poder hacer esto. Y nuevamente aquí, ¿no? Oísteis que fue dicho: haz bien a aquellos que te hacen bien. ¿Por qué tú vas a hacerle bien a aquel que te ha hecho mal? ¿Por qué tú vas a darle algo a aquel que es un mal agradecido? ¿Por qué tú lo vas a hacer? Oísteis que fue dicho, ¿verdad? Pero yo te digo: haced bien a los que os aborrecen. Si eres un discípulo de Cristo, ¿estás dispuesto a hacerlo? Y por último, para terminar, la última cosa que el Señor dijo fue esto. Quiero que lo lean conmigo, por favor. ¿Qué dice aquí? Orad por los que os ultrajan y os persiguen. En verdad, nuestro Señor nos llamó a ir un poco más, y Él nos dice: hay algo más que quiero que hagan. Te he llamado a amar a tus enemigos, te he llamado a hacer bien a los que te aborrecen, pero te quiero pedir una cosa más. Ora por aquellos que te ultrajan y ora por aquellos que te persiguen. Ahora, eso está muy conectado con algo. En verdad, nosotros no podemos orar sincera y efectivamente por aquellos a quienes no hemos perdonado. Y de verdad, esto tengámoslo claro. Tú no puedes orar sincera y efectivamente por aquel a quien tú no has perdonado.
El Señor te llama a orar por aquellos que te hacen daño y te persiguen. Pero si tú no aprendes a perdonar, tú nunca vas a poder orar sincera y efectivamente por esa persona. Si tú no la has perdonado en tu corazón, nunca se va a elevar tu oración al cielo. No va a llegar tu oración, no va a pasar del techo. Y por eso es algo que tenemos que tener claro cuando vemos esto. Orad por los que os persiguen, os ultrajan. Para orar, ¿tú estás dispuesto a perdonar a aquellos que te han perseguido y te han ultrajado? ¿Aquellos que hasta el momento te siguen haciendo daño? ¿Estás dispuesto a perdonar? En verdad, con respecto al perdón, el Señor nos enseñó muchas cosas, pero quizás hay algunas cosas sencillas que podemos aplicar con respecto al perdón. Y la primera pregunta que uno se podría hacer con respecto al perdón cristiano es: ¿cuántas veces como cristianos tenemos que perdonar? Así, las 70 veces 7, ahora que lo multiplico, 70 por 70, a ver cuánto es. ¿Así? ¿Qué significa eso? Es un buen versículo. ¿Cuántas veces tenemos que perdonar como cristianos? Vino un caso, ¿no? Y este caso se lo da el mismo Pedro, un discípulo del Señor Jesús. Jesús empieza a hablar, y empieza a hablar justo también en la Biblia, en estos capítulos en Mateo, le empieza a hablar acerca del perdón. Entonces viene Pedro y le dice: Señor, qué bonito perdonar, pero yo te quiero hacer una pregunta, Señor. ¿Cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano si me falla? Y Pedro se sentía como que muy dadivoso, ¿no? Muy mano abierta, y le dice: 7 veces, Señor. Mira que yo soy bueno. Si viene 7 veces le perdono. ¿Y qué es lo que le dice Jesús? Jesús voltea y dice: mira, Pedro, tú tienes que perdonar 70 veces 7. No es que vas a multiplicar 70 por 7, ¿no? Y vas a calcular, ya pasaste las 70 veces 7, ya no te perdono. No es así. Si tu hermano en un día viene y peca contra ti, tú tienes que perdonar 70 veces 7. Lo que le estaba diciendo en el fondo era esto: mira, Pedro, tú dices que hay que perdonar 7 veces. Yo te digo, no. Si alguien viene en un día y te hace daño, pero viene a pedirte perdón, tú tienes que perdonarlo todas las veces que sean necesarias. Siempre. El perdón para el cristiano no es una opción. El perdón para el cristiano es un mandato. Porque esto está en el núcleo mismo del evangelio. Si tú te llamas cristiano, tú tienes que entender que tú no eres más que un pecador perdonado, que un pecador redimido. Tú nunca debes olvidar eso. Para el cristiano, el perdón no es una opción. Es un mandato y es algo que haces si realmente eres un hijo de Dios. Porque tú tienes que entender de dónde has salido y de dónde te sacó tu Señor. Y si tu Señor estuvo dispuesto a perdonarte, y si tu Señor te perdona ahora, ¿quién eres tú para no perdonar? Y Jesús dejó esto bien claro. Y esto nos parece duro porque a veces en nuestro orgullo nosotros no queremos perdonar. En nuestro orgullo nosotros queremos guardarnos el rencor y tenerlo en nuestro corazón. Pero el Señor te dice: si alguien te pide perdón y si tienes que perdonar, 70 veces 7, siempre que sea necesario, hazlo. No es una opción. Has sido llamado como cristiano a tener una vida de perdón. Y esto pareciera duro, ¿no? Y nos lleva a otra pregunta. ¿no? La siguiente pregunta a la cual nos lleva esto: ¿cuándo debemos perdonar? Y este versículo quizás nos lleva a entender un poco. Quiero que lo lean conmigo. ¿Qué dice aquí? Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Cuándo debemos perdonar? Ya sabemos que debemos perdonar siempre. Ahora la pregunta es: ¿cuándo? ¿Perdono cuando vengan y me pidan perdón? ¿Perdono cuando vea que realmente está arrepentido? ¿Ahí recién le perdono? ¿Cuándo debo perdonar? ¿En qué circunstancias? Y aquí en el libro de Efesios el apóstol Pablo nos lo deja claro. Dice: tú puedes enojarte con alguien, es natural. Si alguien te hace daño no vas a estar feliz pues con tu sonrisa, ¿no? Puedes enojarte. Pero no pequéis. Pecar sería enojarte y no perdonar. Pecar sería enojarte y hacerle daño. Pecar sería enojarte y pagar mal con mal. Pero ¿qué te dice él? Tienes derecho a enojarte porque es una reacción natural. El mismo Jesús se enojó.
pero no pequéis. Y te deja una cosa más clara todavía. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué significa esto? No se ponga el sol sobre mi enojo, que el sol se pone en mi enojo. ¿Qué es esto? No. Lo que está diciendo es esto. Que el día no termine, o sea, que el sol no se ponga y tú sigas enojado. Que no acabe el día sin que tú hayas perdonado o te hayas reconciliado con tu hermano. Tú no puedes estar 2 días enojado con alguien que te ha hecho daño. Tú no puedes estar 2 días sin haber perdonado a alguien. En ese mismo día y en el momento en que te hacen daño, tú tienes que perdonar. Duro, ¿verdad? Duro, muy duro. Pero es lo que dice la palabra del Señor. Si tú te llamas un discípulo de Cristo, tú tienes que aprender a vivir como enseñó el Señor Jesucristo. No puede pasar un día y yo estar mal con mi hermano. Yo no puedo llamarme cristiano y llevar rencores de años. Yo no puedo llamarme cristiano y llevar rencores con mis hermanos. Yo no puedo llamarme cristiano y llevar rencores con mi familia. El Señor por eso nos llama, ¿no? En lo que esté posible en ustedes, estad en paz con todos. Y si tú has hecho daño a alguien, tú tienes que tratar siempre de compensar ese daño. Porque tú no puedes estar en mal. No se puede poner el sol sobre vuestro enojo. ¿Cuándo tienes que perdonar? En el mismo momento en que te hacen daño. Tú no puedes permitir que el sol se ponga sobre tu enojo. Tú no puedes irte a dormir enojado. Y esto es algo que el Señor nos llama a hacer. El cristiano tiene que aprender a perdonar aún antes de que vengan a pedirme perdón. Yo no tengo que esperar como cristiano a que esa persona venga a pedirme perdón para que yo lo perdone. Que dice, no lo perdono, ni siquiera me ha pedido perdón. O si viene a pedirme perdón, no. No, pero no eres sincero, no estás arrepentido. No te perdono, ¿no? Hay gente que es así. Oíste que fue dicho. Y es lo normal en el mundo, ¿verdad? Oíste que fue dicho. ¿Por qué lo vas a perdonar? Oíste que fue dicho. ¿Por qué lo vas a perdonar si no está arrepentido? Oíste que fue dicho. Que pague pues por lo que te hizo, ¿verdad? Oíste que fue dicho. Pero ¿qué nos dice el Señor? Uno tiene que perdonar como cristiano aún antes de que te lo pidan. Aún antes de siquiera esa persona quiera cambiar su actitud, uno tiene que ya haber perdonado en su corazón. Eso es lo hermoso en el perdón. El perdón puede ser unilateral. Yo puedo haberte perdonado sin que tú me lo pidas. Y es más, yo debo haberte perdonado sin que tú me lo pidas, si es que yo me llamo realmente cristiano. Es lo que el Señor nos dice, ¿no? Inmediatamente. Aún si el ofensor nunca viene a pedirte perdón, uno como cristiano tiene que haber perdonado. Y esto nos lleva todavía a un punto más. Ok, tú puedes haber perdonado, pero el Señor te dice, ve un poco más. Y está este versículo aquí. Y este versículo también es bastante fuerte para nosotros los creyentes. Dice así, por tanto, dice, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, ¿qué dice? Deja ahí tu ofrenda delante del altar. ¿Y qué dice? Y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Qué le está diciendo? Ok, tú quieres venir a adorar a Dios, ¿verdad? Tú quieres venir a servir a Dios. Pero si tú tienes algo contra tu hermano, tú no puedes servir a Dios. ¿Duro? Muy duro. Si yo me llamo cristiano y quiero servir a Dios, pero tengo algo contra alguien, yo no puedo estar sirviendo al Señor. Porque mi servicio sencillamente no es agradable delante de Dios. Puedo estar dando mi ofrenda, ¿no? Sacrificio. Pero ¿qué le dijo Samuel a Saúl? ¿El Señor se complace de los sacrificios? Obediencia quiero en lugar de sacrificio. Obediencia quiero en lugar de sacrificio. Si tú quieres servirme, primero deja ahí tu ofrenda y ve y ponte a cuentas con tu hermano. Es lo que nos llamó el Señor. Nos llama a orar por aquellos que nos hacen daño y nos llama a perdonar. Como cristianos tenemos que buscar la reconciliación. Muchas veces vamos a tener que ir y aunque nosotros no hemos hecho el daño, vamos a tener que buscar que haya una reconciliación. Eso es a lo que nos llamó Cristo. En verdad, eso es a lo que nos llamó Cristo.
Y nuevamente, como dice el versículo, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Esta es la última parte después del Padre Nuestro. ¿Han leído el Padre Nuestro? Termina la oración del Padre Nuestro e inmediatamente Jesús nos viene con esta frase. Tú me has pedido oración y has venido a mí en oración, y al final dice, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, ¿sí o no? ¿Y qué es lo que dice Jesús terminando el Padre Nuestro? Si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Y si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará nuestras ofensas. Tenemos que perdonar porque Dios nos llama a perdonar. Tenemos que perdonar porque en realidad es algo que nos da una muestra de amor cristiano a nuestro prójimo. Y tenemos que perdonar porque si no perdonamos, ¿cómo esperamos que el perdón de Dios venga a nosotros en nuestra vida? Es muy claro, ¿no? Y de verdad hay muchas historias en la Biblia que hablan al respecto. Quizás una historia de muestra del perdón que es muy fuerte es en el Antiguo Testamento, ¿no? Es la historia de José. A José sus hermanos le tuvieron envidia. Y como le tuvieron envidia, un día cuando su papá lo manda a un lugar lejano, lo metieron en un pozo. Pero no contentos con eso, sino que lo venden como esclavo. Y le dicen a su papá que su hermano había muerto, ¿no? Sus mismos hermanos lo venden como esclavo. Y entonces José se va a Egipto y en Egipto trabaja como esclavo. Y no solo trabaja como esclavo, sino que lo meten a la cárcel por seguir a Dios. Pero Dios en su obrar, Él permite que José luego se convierta en el segundo hombre más poderoso de Egipto, el que se sentaba a la diestra de Faraón, ¿no? Y gobernaba. Entonces viene un hambre a la tierra. Y los hermanos de José tienen que ir al único lugar donde había comida. Era Egipto. Y ¿quién era el que administraba toda la comida de Egipto? José. Así que los hermanos de José, que lo habían vendido como esclavo, se van a Egipto a pedir comida. ¿Y se imaginan esa situación? José ve a sus hermanos viniendo a pedir comida porque se estaban muriendo de hambre. ¿Qué pudo haber hecho José en ese momento? Si yo hubiera sido José y veo a mis hermanos muriéndose de hambre, los que me han vendido como esclavos, ¿qué hubiera hecho yo con ellos? Señor, tú los has puesto en mi mano, esta es hora de que se haga justicia. No. Fácil hubiera hecho eso, pero ¿qué es lo que hace José? José los mira y dice la Biblia que él se llena así de... y se pone a llorar, ¿no? Se pone así, se llena de angustia por lo que había pasado a sus hermanos. Y vemos algo muy hermoso aquí, cuando uno sigue viendo la historia, vienen los hermanos de José y José luego se descubre posteriormente a sus hermanos, y sus hermanos cuando saben que era José dicen, wow, este es José al que vendimos como esclavo y ahora es gobernador de Egipto y estamos en su mano. Ellos pensaban que lo iban a matar, ¿no? Pero José se pone a llorar frente a ellos, ¿no? Y lo que hace José con ellos es los perdona. Esto es algo que uno diría, wow, ¿cómo es que este hombre pudo perdonar? Y vemos acá, ¿no?, que él tenía claro una cosa. Y él dice, entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron y él les dijo, yo soy José vuestro hermano, el que vendiste para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis ni os pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Hay una cosa, y había un lugar donde José tenía puestos sus ojos. ¿Los ojos de José estaban puestos en la ofensa de sus hermanos? No. Los ojos de José estaban puestos en Dios. Tú como cristiano, cuando alguien te ha dado una ofensa, te hace una ofensa, cuando alguien te daña o alguien te hace un mal, ¿tus ojos están puestos en esa ofensa o tus ojos están puestos en tu Dios? ¿En quién están puestos tus ojos? José vio que todo esto había sido la mano de Dios para preservar vida y que en medio de este dolor estaba el propósito de Dios para su pueblo. Muchas veces también puede suceder eso con nosotros, que Dios nos permita sufrir aflicción para mostrar su propósito en nosotros. ¿Quiénes somos nosotros para no perdonar? Y ahí vemos ahí que José perdona, ¿no? Y él dice algo muy bello, ¿no? Así pues, no me enviaste vosotros acá, dice, sino Dios que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Dios permitió esto. Muchas veces Dios puede permitir que a través de los males que nos hacen, Él pueda mostrar su amor.
Y finalmente, ¿dónde podemos ver la más grande muestra de perdón? Hay una profecía que es 1000 años antes de Cristo y justamente habla sobre la oración. Jesús dijo, ¿no? Orad por aquellos que os ultrajan y os persiguen. Y en esta profecía, en el Salmo 109, el salmista, guiado por el Espíritu Santo, en una profecía mesiánica, él dice, el pago de mi amor ha sido adversarios, mas yo oraba. Yo les di mi amor, yo los amé, aunque ellos no me amaran. Yo los amé y en pago del amor que yo les di, ellos se han vuelto mis enemigos, pero yo oraba por ellos. Esta es una profecía hablando del Mesías. ¿Cuándo se cumplió? Básicamente acá. Jesús estaba en la cruz, ¿verdad? Y a él lo estaban clavando en el madero. Y es ahí donde Jesús dice su primera palabra, que en realidad es una oración. Jesús empieza a orar delante del Padre. ¿Y qué es lo que ora? Tal como decía la profecía, lo que él ora es esto. Quiero que lo lean conmigo, por favor. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La oración que Jesús levantó por aquellos que estaban clavándolo en la cruz, por aquellos que lo habían despreciado, era Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Tú has sufrido lo mismo que Cristo? Tú puedes decir, pero hermano, ¿cómo me pides orar por esa gente que me hace tanto mal? ¿Cómo me pides orar por esa gente que me ha dañado tanto? Yo te pregunto, ¿tú te llamas cristiano? ¿Acaso te han hecho tanto daño como le hicieron a nuestro Señor Jesucristo? Te clavaron en una cruz. Nuestro Señor Jesús, allí en la cruz clavado, estuvo dispuesto a orar y decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando leemos toda esta parte en la Biblia y leemos estos versículos, yo puedo decir como está en el versículo de Juan 13:15, ¿no? El Señor Jesús dijo, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho vosotros también. Él dio el ejemplo. Él dio el ejemplo. Y el Señor con su ejemplo lo hizo para que nosotros, si nos llamamos cristianos, lo hagamos. Y finalmente, si leo este versículo, y cuando nuevamente leí este versículo entendí algo. Cuando el Señor decía, oísteis que fue dicho, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. El Señor Jesucristo ya lo había hecho antes, pero lo había hecho de manera muy particular conmigo. Yo, durante toda mi vida, lo único que había sido era enemigo de Dios. Un enemigo de Dios. Pero el Señor Jesús estuvo dispuesto a amarme y a entregar su vida por mí. El Señor Jesús dijo, haced bien a los que os aborrecen. Yo en toda mi vida había aborrecido a Dios. Yo en toda mi vida nunca quise venir a Dios. No lo decía con palabras, pero en el fondo aborrecía a Dios. Pero Él estuvo dispuesto a hacerme bien y buscarme a pesar de ello. Y orad por los que persiguen y os ultrajan. ¿Cuántas veces yo desprecié el nombre de Dios? ¿Cuántas veces yo herí el corazón de Dios con mis pecados? Pero Él estuvo dispuesto a mostrarme su amor. Y yo creo que eso ha sido en cada uno de nosotros. Como dice la palabra, oísteis que fue dicho, pero yo os digo. ¿Escucharemos la voz del Señor? ¿Seremos realmente sus discípulos? Es mi oración que así sea. Vamos a orar para terminar. Señor, en verdad te damos gracias, Padre, por tu inmenso amor. Te damos gracias en verdad porque un día tú nos salvaste y nos limpiaste. Y siendo, Padre, en realidad enemigos tuyos, tú nos miraste con amor. En verdad, Padre, cuando lo único que hicimos fue aborrecerte y lo único que hicimos fue apartarnos de ti, tú viniste a buscarnos y a mostrarnos ese amor, Padre, que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Ese amor, Padre, que en verdad no podemos comprenderlo. Y en verdad, mientras más nos alejamos de ti, tú más nos atrajiste a ti con lazos de amor, Padre Santo. Y cuando todo el mundo podría decir que estamos perdidos, y cuando todo el mundo miraría y digamos que no tenemos solución, tú viniste a nosotros a buscarnos y nos diste una vida nueva, Padre Santo. Oh Señor, enséñanos a vivir en ese amor tuyo, siendo verdaderos discípulos tuyos. Te lo rogamos, oh Señor, pon ese amor tuyo en nuestros corazones y permítenos realmente ser hijos tuyos y ser perfectos como tú eres perfecto, Padre, te lo rogamos. Y te lo pedimos de todo corazón, en el bendito y santo nombre de Cristo Jesús. Amén.